Bienvenidos, les agradezco estar ahí. Hoy convocados con la pregunta: ¿es posible el psicoanálisis, la práctica psicoanalítica en el hospital público? No estamos inaugurando de ninguna manera un debate ni algo que ya no tenga años de tratamiento y de haberse conversado y de haber arribado a distintas conclusiones que abonan una y la otra posición. Sí es posible hacerlo o no sería posible. Todo el debate que pueda continuar acerca de esto no será sino redundar en esas mismas posiciones, que creo han agotado y lo que verdaderamente debería reformularse es la pregunta, más que nada, a si eso que se hace en el hospital es o no es psicoanálisis. Pero vamos por la primera pregunta, vamos a buscar la argumentación, la explicación un poco para comprender acerca de la inclusión del psicoanálisis en este tipo de lugares. Para arrancar es necesario ir al propio Freud. Si bien por supuesto los autores posteriores también han hecho sus aportes, es interesante que Freud mismo ya avisorara el futuro. En una conferencia, en el quinto congreso de psicoanálisis, ahí en Budapest, en el año 1918, los días 28-29 de septiembre de ese año, Freud daba una locución acerca de los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, un texto bastante técnico que habla acerca del propósito del psicoanálisis, un poco de la dirección de la cura, y que termina haciéndose unas preguntas y proponiendo una serie de certezas que él avisoraba que vendrían con los años. Pensemos que está próxima a terminar la Primera Guerra Mundial cuando Freud está diciendo estas palabras, que van a pasar unos años y que va a venir la Segunda Guerra Mundial, que va a venir un cambio de Estado, va a caer el Estado liberal post-Revolución Francesa y va a venir el Estado benefactor, ¿no? El Estado de bienestar. Piensen ustedes en la miseria que se está viviendo en la guerra y en esas circunstancias tan especiales y difíciles, como para contextualizar un poco lo que dice Freud. Freud, terminando esta ponencia, va a cerrar diciendo en los últimos párrafos que para concluir, él quiere considerar una situación que pertenece al futuro pero que irremediablemente vendrá. Y antes de exponerla hace un estado de situación de su actualidad. Dice que son pocos psicoanalistas en relación a la necesidad de psicoanálisis por toda la neurosis que hay en su tiempo. Piensen ustedes en la neurosis de guerra como la principal de ellas, pero también en todo lo que él venía trabajando con sus pacientes. Dice que el número de analistas entonces es muy escaso frente a la cantidad de miseria neurótica en el mundo, miseria por otro lado innecesaria. Freud dice que esos pocos psicoanalistas, médicos de profesión, la gran mayoría de ellos, por una cuestión de clase social, solamente pueden ser elegidos por las clases pudientes de la sociedad y tienen aparte la particularidad de que estas clases suelen elegir otro tipo de médicos por una serie de prejuicios. Pero que las vastas capas populares, ¿no?, las clases más bajas de la sociedad, será imposible en este estado de situación que alguna vez accedan al psicoanálisis. Entonces dice Freud, y es interesante porque, según nos cuentan sus biógrafos, él escribe esta conferencia en casa de un amigo, Anton von Freund, quien financió parte de la obra de Freud, y que él tenía pensado armar una obra de beneficencia que pudiese lograr que el psicoanálisis tuviera un alcance a personas que no podrían acceder por cuestiones económicas. Freud dice que va a llegar un momento donde, siendo necesaria la multiplicación del psicoanálisis para alcanzar a más personas, va a ser primero la beneficencia quien logre un avance a este respecto, que crearía sanatorios, clínicas que pudiesen atender a personas
que por cuestiones económicas no podrían arribar a este tipo de tratamiento. Tratamientos que serían gratuitos, precisamente por ser de beneficencia, y que mientras el Estado comprenda que es una necesidad propia de sí mismo ese tipo de atención, la beneficencia pública sería la encargada, pero que llegaría un momento que el Estado lo haría. Dice Freud que, bueno, cuando esto sucediera, nos encontraríamos seguramente con unas realidades distintas a las que tenemos. Primero, el pobre, por más pobre que fuera, también seguramente no le sería fácil abandonar la neurosis, que se sumaría el hecho de que quizá el hecho de estar neurotizado le sirva para cobrar algún tipo de beneficencia pública y que difícilmente quisiera abandonar. Pero que además de eso habría que retocar algunas cuestiones en la propia práctica del psicoanálisis. Freud dice que a lo mejor en esos casos será necesario que el Estado le dé en este caso al neurótico, como el emperador José, un beneficio económico, además de la terapia. Y el terapeuta debería saber que en paralelo su paciente estaría en estas condiciones. Pero ¿qué nos interesa también precisamente? ¿Cómo termina este texto? Dice ahí que también es muy probable, y leo textualmente, es muy probable que la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa. Y quizá el influjo hipnótico vuelva a hallar cabida, como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróticos de guerra. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que de ella tome del psicoanálisis riguroso ajeno a todo partidismo. ¿Qué dice Freud? Frente a esta nueva sociedad, frente a esta nueva forma de hacer terapia, probablemente, muy probablemente, va a ser necesario alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa, realizar modificaciones técnicas para la aplicación de la terapéutica psicoanalítica. O sea, Freud ya lo había adelantado. Lo pensaba a través primero de la beneficencia hasta que algún día el Estado se hiciera cargo, y pensaba que cuando esto sucediera, en una sociedad que hubiera cambiado también, la propia terapia debería ayornarse, debería cambiar, y debería en este sentido correrse un poquito de esa posición del analista como simple pantalla de proyección del paciente y operar desde la sugestión directa, ¿no? Perderle el miedo a la sugestión directa, sin por eso abandonar la mirada psicoanalítica, ¿no? Que sigue siendo llamada oro frente al cobre de la sugestión directa. Bien, ese día ha llegado. Han pasado los años, ha cambiado la modalidad del Estado, han aparecido los derechos humanos, ha aparecido la Organización Mundial de la Salud, todos los estados ya reconocen a la salud mental como parte de la salud general. Esto que Freud avisoraba ha llegado, y entonces tenemos patente la pregunta: ¿lo que se hace en el hospital es psicoanálisis? Bien, el autor Héctor Fiorilli se ha encargado de trabajar, sistematizar y teorizar sobre la práctica analítica en el hospital. Y lo que él llama psicoterapia dinámica breve es lo que podríamos llamar una psicoterapia psicoanalítica. ¿Por qué psicoterapia psicoanalítica y no psicoanálisis? Precisamente porque el hospital impone algunos determinantes donde se hace necesario hacer transformaciones a la práctica del psicoanálisis para lograr utilizarlo con la lógica de un hospital. Una lógica de muchos
pacientes y postulantes de pacientes, es decir, consultantes, una lógica de un tiempo acotado de cada sesión y de un tiempo acotado con cada uno de los pacientes, y otras características que iremos mencionando. Entonces la pregunta con la que comenzamos debiera reformularse a esta: ¿es psicoanálisis lo que se realiza en el hospital? Bueno, si nos atenemos al psicoanálisis puro, al diván, a la asociación libre, al analista como pantalla de proyección, que prácticamente no habla y que de acuerdo a los tiempos del paciente va avanzando lentamente en tratamientos que pueden durar años, evidentemente no. Si nos atenemos a las formas, no. Ahora, si nos atendemos a la fuente, a la base, Fiorini encuentra que todos los psicólogos formados por el psicoanálisis llegan al hospital, se encuentran con la realidad del hospital y tienen que empezar a transformar sus prácticas. Una transformación que llevó años y que, sin que hubiera nada escrito ni ningún tipo de sugerencia, los propios analistas empezaron a operar. Y lo que hace Fiorini y su equipo es, en el último de los casos, empaparse de toda esta lógica y sistematizarla, ver qué es lo que estaba sucediendo en el hospital y desde ahí generar la teoría. Entonces, de lo que estamos hablando en este libro es una verdadera praxis. Es la práctica, perdón, la teoría surgida en la práctica. En estos nuevos tiempos, Fiorini comienza diciendo que la psiquiatría debe transformarse en una psiquiatría social. Comprender que el consultorio y que ese lugar como único sitio de operación acerca de la salud mental no sirve más. Que es necesario aliarse con otros profesionales, que es necesario conocer, comprender y operar en la vida concreta del paciente para tener una terapéutica eficaz en los tiempos que corren y en los tiempos hospitalarios. La psicoterapia dinámica breve en este sentido es absolutamente empírica, está basada en el psicoanálisis y se le agregan entonces disciplinas sociales y terapéuticas o recomendaciones, herramientas terapéuticas apropiadas. No cualquiera, obviamente. El contexto original del hospital no permite extrapolar así como así ni al psicoanálisis ni prácticamente a ninguna de las psicoterapias y poder operar puramente con cada una de ellas. Entonces es necesario generar un esquema referencial propio al hospital y esto es lo que en la práctica realizan los trabajadores de la salud mental. Fiorini encuentra tres patas, podríamos decir, fundamentales a la hora de comprender qué pasa en el hospital. Tres transformaciones que se hacen partiendo desde el psicoanálisis y que operan de otra manera en este nuevo lugar, este nuevo escenario de aplicación. Primero, en cuanto al modelo etiológico. El psicólogo en el hospital, por más que piense psicoanalíticamente, y estamos pensando en toda esta charla en un psicólogo que piensa psicoanalíticamente, debe comprender los determinantes actuales de la enfermedad. Por supuesto que no va a negar los determinantes originales. Como sabemos, el psicoanálisis va a basar su terapéutica pensando en que en la primera infancia, en el Edipo y en esos años fundacionales del psiquismo, se van a generar todas las cuestiones que después van a devenir neurosis y van a desencadenar en diferentes tipos de padecimientos. Esto está reconocido en la mente y en la teoría y en la práctica de este analista. Pero sin abandonar esto, su interés y su foco va a estar en los determinantes actuales, en qué cosas actuales de la vida del paciente hicieron que en este momento y no en otro, ese complejo neurótico desencadenara el trastorno con el que llega al hospital. Pensemos por otro lado, el consultante hospitalario no es un consultante como el del consultorio particular. Es un consultante que llega con un problema concreto, propio, digamos, con una consulta propia o derivado, pero trae algo absolutamente discernible y comprendible.
Bueno, eso que empezó a pasarle, algo en la vida de alrededor evidentemente lo provocó. Y ese es un poco el foco. Entonces es un tratamiento que va a estar enfocado también en el afuera del tratamiento. En el afuera como causante, ¿no? Como agente causal de la enfermedad, como agente del desajuste. Entenderá entonces que esa personalidad, no importa cuál sea, aun si fuera una estructura diferencial, aun si hablamos de una estructura psicótica, algo en este contexto inmediato hizo que esa estructura colapsara, que no se adaptara. Entonces, esas condiciones, ese condicionamiento social, hay que prestarle mucha atención y ver entonces por qué se causó la enfermedad y si se puede operar en el agente causal de la enfermedad y resolver las cosas en los tiempos más rápidos, que son los tiempos del hospital. Se entiende al paciente como una estructura dentro de una macroestructura que sería todo su entorno familiar, social, cultural, etc. Entonces ahí tenemos un foco, siendo la fórmula canónica, no en la vivencia sexual, infantil y traumática, no en el Edipo, no en la represión, no en el periodo de salud aparente, sino justamente en el retorno de lo reprimido. Porque en este momento retorna todo aquello que en la vida actual del paciente disparó todo lo previo. Por supuesto que uno pensaría, bueno, la cura definitiva sería trabajar con todo aquello, pero el hospital impone que se le deba prestar atención a esto actual y operar sobre el retorno de lo reprimido y resolver esto, y no aquello por una cuestión de tiempos y de necesidad de resolución en la salud mental actual del consultante o del futuro paciente. En segundo lugar, además de un modelo etiológico distinto, no es la etiología de la neurosis, sino es la etiología del trastorno actual del paciente en este sentido. En segundo lugar, les decía, hay una relación psicopatológica, psicoterapéutica, en cuanto al comportamiento adaptativo, más que a lo mismo que decíamos, al complejo nuclear que trae. La patología no es toda la vida actual del paciente, sino que hay algunas áreas que están desadaptadas. Freud mismo, en otros textos que no traeremos ahora, va a decir que aún en la psicosis hay una parte sana de la personalidad, pero bueno, una parte desestructurada que termina dominando toda la situación por ser inmanejable. Muchísimo más en la neurosis. Entonces, prestándole atención psicopatológicamente no a la parte enferma, sino al comportamiento adaptativo, lo que llamaríamos la parte sana de la personalidad, hay en ese sitio un lugar donde la psicoterapia dinámica breve puede operar. Es un poco parecido, resuena a lo que se llama psicología del yo, ¿no? Un derivado último del psicoanálisis ahí fuertemente arraigado en los Estados Unidos. Entonces este terapeuta, lejos de estar focalizado en la parte enferma, va a estar focalizado en lo adaptativo. Y desde ahí va a hacer pie. Y va a operar siempre que se pueda, por supuesto, con todo ese entorno donde el sujeto sí puede adaptarse y qué partes de ese entorno van a ayudar también a la adaptación total y a levantar el trastorno. Además del modelo etiológico y además de una relación psicopatológica y con el comportamiento adaptativo distinto, le va a prestar especial atención como tercer pata a los modelos motivacionales y cognitivos del paciente. El paciente entiende la vida de una manera, cognitivamente la piensa de una forma, y la vida y el presente, y en cuanto a modelos motivacionales puede o no tener una mirada de futuro, y si no la tiene, el terapeuta intentará ingresar esa dimensión también en la mirada del paciente. Así como podríamos decir que en el punto anterior que en el paciente hay una parte sana y una enferma, la parte sana sería el criterio de realidad, el pensamiento adulto, y la parte enferma el pensamiento más infantil, lo mismo en cuanto a los modelos motivacionales.
hay motivaciones infantiles, desadaptadas por supuesto, y hay motivaciones adultas. Estas parten del proceso secundario, las primeras del proceso primario, donde vamos a hacer foco en precisamente las segundas. Ese pensamiento adulto, ese proceso secundario, ese criterio de realidad, habrá que fortalecerlo y habrá que darle las herramientas para entender un poco qué le pasa, para evitar y luchar el mismo paciente contra su trastorno. Se entiende entonces al paciente como un sujeto complejo, como un sujeto que en su complejidad merece un tratamiento también complejo. Y en este sentido, a diferencia de lo que suele suceder en el psicoanálisis privado de consultorio, el psicólogo que practique este psicoanálisis hospitalario va a tener que necesariamente aliarse con otros profesionales. No solo con el psiquiatra que quizás esté medicando a su paciente, sino también con un trabajador social que acompaña en el domicilio la situación del paciente, con otro tipo de médicos, pero aún con otro tipo de agentes sociales. Y armar una red donde él pueda seguramente tomar las astas, pero confiar en que todo el resto de esa maquinaria acompañe. Son herramientas entonces complejas. Es una terapéutica activa, a diferencia de lo que sucede en el psicoanálisis más tradicional y más de lo que se llama la ortodoxia del psicoanálisis freudiano o lacaniano, donde la propia familia del paciente, a diferencia de lo que sucede en el otro modelo, va a ser activa, va a confiarse en que la familia puede también ser un agente acompañante de la mejoría del paciente, va a elaborarse una estrategia en consonancia con todos estos agentes para hacer un tratamiento complejo y un tratamiento de múltiples actores que trabajen. Por eso es necesario coordinar, son necesarias reuniones por fuera de esta sesión de tratamiento paciente y analista. Reuniones con otros actores, con otras personas. Esto pasa y es una realidad en nuestro país y la única particularidad que podríamos nombrar al respecto es que a los médicos o a los psicólogos de hospital les cuesta salir de su lugar y son los otros actores los que tienen que ir a reunirse con ellos, pero al margen de esta particularidad un poco del folclore de lo que sucede, efectivamente los tratamientos se logran realizar de esta manera. ¿Cómo son las sesiones? Bueno, por supuesto, vamos rápido con esto porque es muy sencillo, muy del sentido común. No hay diván, las sesiones son cara a cara. El terapeuta es absolutamente activo, no espera en silencio a que el paciente a su tiempo vaya haciendo aflorar la asociación libre. De hecho, no permite los silencios. Se entiende que hay una transferencia institucional. El terapeuta no toma toda la transferencia como algo propio, sino sabiendo que el hospital tiene una personalidad y que el paciente hace transferencia con el hospital, además de con él. Los tiempos son los tiempos del hospital, hay muchas ausencias, hay muchos problemas que logran que no se pueda quizás llevar sistemáticamente las sesiones, pero el tratamiento se lleva adelante de todas maneras. Y lo que se busca generalmente es favorecer la autonomía del paciente. Esto es darle herramientas al paciente para que en ausencia del terapeuta y en ausencia quizás hasta de poder llamarlo en la semana o lo que fuere, piensen que son pacientes con trastornos reales y no solo gente buscándole algún sentido a su vida. Entonces en este sentido se le tratan de dar herramientas para que él mismo sepa qué hacer cuando se enfrenta a su trastorno. Irse a caminar cuando vea que su control de impulsos va a ser vulnerado, llamar por teléfono a un familiar, pedir ayuda cuando vea que está próximo a tener un ataque de pánico, lograr salir acompañado frente a una agorafobia, bueno, toda una serie de estrategias que, a diferencia de lo que haría un analista clásico, hacen que la práctica hospitalaria tome un poco esta actividad. Según Fiorini,
hay dos psicoterapias o dos tipos de psicoterapias dinámicas breves, lo que él llama psicoterapia de apoyo y psicoterapia de esclarecimiento. Encontrarán en el libro, en uno de los capítulos, una comparación de ambas con el psicoanálisis propiamente dicho, el psicoanálisis de consultorio, aquel de los tiempos más largos y de todas las características de lo privado. Las psicoterapias de apoyo tienen que ver con un paciente que llega totalmente desestructurado a la consulta, un paciente cuya necesidad más próxima es encontrar el equilibrio, la homeostasis, para lograr a través de esta terapia lo más rápidamente posible una vuelta a la vida. El paciente llega completamente anulado y es necesario entonces en este punto volver a habilitarlo para sus actividades cotidianas. En este sentido, entonces, el terapeuta se va a presentar activamente como un ser simpático, empático, va a alojar completamente a la demanda, se va a presentar muy humano, va a ser directivo, va a evitar todo tipo de silencios y todo lo que pueda resultar persecutorio para el paciente, y lo va a alojar presentándose, podríamos pensarlo metapsicológicamente, como un objeto bueno, ¿no? En un lugar de protector. Logrando entonces la homeostasis, la psicoterapia de apoyo alcanzaría su fruto. Por supuesto que el límite entre una y otra psicoterapia están dados solamente en este libro y hay elementos de una y de otra, y el terapeuta no es que se pregunta hago apoyo o hago esclarecimiento, sino que en su práctica lo hace porque el paciente se va moviendo terapéuticamente hablando y va demandando otras cosas. Pero bueno, en la segunda de las psicoterapias, la de esclarecimiento, entendemos a un paciente ya capaz de escuchar al terapeuta, de comprenderlo, capaz de autoobservarse, y en este sentido el terapeuta lo que hace es lo que podríamos llamar algo didáctico, ofrecerle herramientas al propio paciente para enfrentar la vida, para enfrentar su propio trastorno, para enfrentar los problemas que pueda tener con otros sujetos y demás, lo que fuere su motivo de consulta. En esta psicoterapia entonces, si bien no se va nunca a interpretar la transferencia con el psicólogo, sí se puede llegar a interpretar elementos que traiga el consultante, el paciente. Sí se le puede dar ese otro significado para que el propio paciente lo piense y lo elabore, porque lo suponemos en la posibilidad de hacerlo. Y esta autoobservación, este análisis de las defensas, lograrían entonces habilitarlo para definitivamente enfrentar la vida, volver a ese lugar que estaba antes de empezar a soportar su trastorno. O sea, los objetivos, las estrategias son muy distintas al psicoanálisis tradicional, pero también el consultante suele ser diferente. Difícilmente al psicoanálisis tradicional llegue alguien, no digo que no pase, pero llegue alguien con un trastorno así tan importante como suelen llegar al hospital. Así que les agradezco haberme acompañado hasta este momento. Terminando entonces, es no una falsa disyuntiva, pero sí una innecesaria disyuntiva decir si se puede o no el psicoanálisis en el hospital. En el último de los casos la discusión sería si es o no es psicoanálisis esa práctica que ya está instalada en el hospital. Pero es de poca monta teniendo en cuenta que lo importante es la salud mental de las personas, y si esto está dando resultado, bienvenido sea y debemos seguir adelante con este tipo de práctica. Les agradezco una vez más entonces estar ahí y nos vemos en próximos encuentros.